Muy bien, pues buenos días. Hoy les quiero platicar algo sobre los aspectos éticos. Si bien principalmente es investigación en cirugía, aplica para muchas cosas que son innovadoras, ¿no? O cosas que se hacen por primera vez, como con dispositivos médicos o con alguna otra cuestión relacionada que ustedes hayan escuchado y a lo mejor podamos discutir en la clase. Voy a poner en pantalla grande esto. Ok. ¿Se está viendo? ¿Bien? Ok, perfecto. Ah, ya se salió. Ver, qué mal, su internet no nos está cooperando. Bueno, va a estar la grabación para que lo que no vea en vivo, la pueda ver. Ahora, em, ya está regresando. Estoy haciendo tiempo. Bienvenida, Ver. Otra vez, ya aquí estoy. Se está grabando por si se te desconecta, puedas ver los pedacitos que a lo mejor ¿Que me perdí? si te perdiste. No hemos avanzado realmente nada. Va, gracias. Em, esta investigación en cirugía de la cual vamos a platicar, le decía a José Alberto que bueno, también aplican todas estas reglas para cosas nuevas, que no necesariamente sean quirúrgicas, pero bueno, la presentación está en el tenor de investigación en cirugía, que por lo regular como que no cumple o no existe la misma regulación para la investigación quirúrgica que para la investigación clínica. Y bueno, pues evidentemente no está en duda si es necesaria o no es necesaria la investigación quirúrgica, ¿no? O sea, es indispensable que todos los ámbitos de las áreas de la salud pues vayan avanzando y vayan siendo investigados adecuadamente. De hecho, estudios de investigación bien diseñados en el ámbito quirúrgico han llevado a la casi desaparición de procedimientos quirúrgicos como el bypass extracraneal e intracraneal para prevención de infartos o algunos otros procedimientos que se hacían y que después de investigar su seguridad y su eficacia, pues se identificó que en realidad su uso no era útil y cayó en desuso. Por otro lado, la investigación en cirugía ha llevado a consolidar algunos otros procedimientos cuya eficacia tal vez había sido cuestionada, no había información suficiente sobre su seguridad y su eficacia, y a la hora de hacer la investigación, pues se ha determinado que sí es útil en cuanto a seguridad y a eficacia seguir utilizando algunos procedimientos. Em, no obstante, hay como una línea muy delgada en la cirugía y existe esta percepción de que los procedimientos quirúrgicos novedosos, pues si nos ponemos a analizar cómo se han llevado a cabo estos procedimientos novedosos, pues sí suelen tener estándares menos rigurosos que cuando se prueba, por ejemplo, un fármaco, ¿no? El proceso para hacer una cirugía novedosa no lleva los mismos procedimientos y los mismos pasos que cuando alguien quiere hacer un ensayo clínico con un medicamento, en donde tiene que pasar hasta por COFEPRIS, por toda una serie de regulaciones que no están establecidas para los procedimientos quirúrgicos. Entonces, pues sí existe esta percepción de que los procedimientos quirúrgicos novedosos son sometidos a estándares menos rigurosos que tratamientos médicos, tanto ética como metodológicamente, ¿no? Y en algunas ocasiones se pueden disimular como prácticas quirúrgicas sin la revisión correspondiente, cuando en realidad pues no se sabe cuál es la seguridad y la eficacia de esos procedimientos porque son nuevos.
y no se le puede explicar al paciente exactamente pues la probabilidad, cuáles son los riesgos, etcétera, etcétera, si es que se está haciendo algo muy novedoso. Em, Así como se reconoce la necesidad de una evaluación más rigurosa de la investigación quirúrgica, también existe la necesidad de la aplicación apropiada de los principios éticos y vigilancia a esa investigación. O sea, los mismos procedimientos de revisión de un protocolo, la misma evaluación de beneficencia, de no maleficencia, de justicia, de respeto, de clinical equipoise, todas esas cosas que se revisan en cualquier otro proyecto de investigación también deben de tomarse en consideración en proyectos de investigación que sean quirúrgicos. Eh, Nada más que tenemos un problema. Ningún documento regulatorio nacional o internacional tiene consideraciones específicas para investigación en cirugía. Todo está regulado con respecto a ensayos clínicos de fármacos o tal vez de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a recordar el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, ¿no? Y hablamos del artículo 17 que nos habla de los grados de riesgo de las investigaciones. Pues nos habla, cuando estamos hablando de investigaciones con riesgo mayor al mínimo, que se refiere a los ensayos clínicos, pues nos habla de medicamentos que no estén siendo utilizados con la dosis, con la indicación y por la vía de administración que están aprobados, o de dispositivos que estén bajo investigación, pero en ningún lugar ni en el reglamento, ni en la norma, ni en la Ley General de Salud, ni en ningún otro documento están especificados las consideraciones de investigación en cirugía, ¿no? Entonces, pues también esto puede ser tomado como un hueco legal, un vacío legal que hace que se permita, ¿no? Como dicen algunos abogados, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si no hay alguna regulación específica con respecto a la investigación en cirugía y estas innovaciones que se hacen, pues se presta a que se hagan muchas cosas y no puede estar clasificado como algo indebido, aun cuando no se hayan llevado a cabo todos los procedimientos de revisión que deberían de llevar. La distinción entre práctica clínica e investigación quirúrgica puede parecer trivial, ¿no? Decimos, pues es medicina, pero esta distinción puede convertirse en un estudio complejo cuando se sustituyen cirugías innovadoras por el cuidado estándar sin el conocimiento del paciente, ¿no? Si digamos que el tratamiento estándar es un tratamiento no invasivo y pues se intenta hacer se intenta implementar alguna cirugía innovadora o algo y el paciente no sabe que eso es un experimento, ¿no? Que no es parte de del tratamiento que ya está aceptado por la comunidad médica, que se ha comprobado que es la mejor opción terapéutica, pues entonces eso se convierte ya en un problema grande. Ni la novedad ni el riesgo de un nuevo procedimiento quirúrgico define adecuadamente investigación quirúrgica. El hecho de que se tenga algo muy novedoso o que se tenga algún procedimiento distinto, ¿no? Para solucionar un problema, eso no lo convierte automáticamente en investigación, ¿no? La investigación es lo que ustedes han estado estudiando durante pues, el semestre pasado y con la metodología, todo el diseño correcto, el cálculo del tamaño de muestra, la revisión de la literatura, todo esto que hay detrás de la escritura de un protocolo de investigación. Entonces, no el hacer algo novedoso se convierte automáticamente en investigación. Algunas instituciones que están muy a favor de la innovación y de ser la punta de lanza en todos los procedimientos quirúrgicos, pues permiten el uso de nuevos procedimientos en series de pacientes sin informar a los individuos que están participando en un estudio científico. Y esto de estudio científico lo pongo entre comillas, porque pues si lo hacen sin un protocolo y nada más están experimentando,
con pacientes con esta nueva técnica o este nuevo procedimiento y ya después lo publican como una serie de casos, eso no es una verdadera investigación, ¿no? Pero mucha gente lo hace y no nada más con cirugía, sino con tratamientos que utilizan que consideran que pueden ser beneficiosos para los pacientes y tratan a los pacientes así. Obviamente no les dicen que no es el tratamiento estándar, ¿no? Sino que hacen uso de su juicio, dan el tratamiento que consideran pertinente, experimentan con los pacientes y ya después publican su reporte de caso o su serie de casos y lo andan presentando en congresos, ya lo mandaron a la revista fulana, etcétera, etcétera, y eso no lo hace investigación. ¿Mm? Entonces, como les decía, algunas instituciones permiten que se apliquen estas eh, pues técnicas innovadoras en pacientes, siempre y cuando no exista un protocolo escrito o haya una hipótesis, sino que lo hagan como parte de su práctica y ya después lo reporten. Las instituciones pueden justificar esta práctica con una visión estrecha de la investigación en humanos, es decir, cuando solo se ve como una actividad delineada en un protocolo formal, ¿no? Esa es una manera muy estrecha de ver la vida. Cuando se tiene esta visión, se ponen en riesgo los derechos de los pacientes y se pone en juego el perder la confianza pública sobre cómo es que se conduce la investigación biomédica. Am, a ver, esto es algo fundamental. ¿Qué pasa cuando hacemos algo? Bueno, acuérdense del dicho de no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? O sea, a lo mejor queremos hacer algo bueno, pero si lo hacemos por debajo del agua, no pedimos permiso y decimos, pues que yo lo hice con toda la mejor intención de ayudar al paciente, porque genuinamente creo que esto le puede ayudar. Bueno, no, cuando las cosas son turbias, no hay transparencia absoluta de por medio, puede verse como algo indebido y el problema es que se pierde la confianza del público en general, ¿no? No es alguien, quién sabe qué habrá hecho, que otro alguien pensó que en el IMSS se roban líquido de rodillas, ¿no? ¿No se acuerdan cuando estaba súper de moda que a la gente le robaban el líquido de las rodillas en el IMSS? O sea, a lo mejor alguien infiltró a un paciente, algo sucedió, pero no lo explicó bien, no lo documentó como debe de ser, no hizo consentimiento informado como debería de ser, y entonces, de pronto ya en el seguro nos financiamos con líquido de rodilla, ¿no? Que se le roba a los pacientes. Entonces, si no hacemos las cosas como deben de hacerse por el carril de la derecha, con todas las autorizaciones, con todos los vistos buenos, todos los consentimientos, etcétera, etcétera, pues eso lo que provoca es que se ponga en riesgo la confianza que tiene la población sobre cómo se hace investigación, ¿no? Porque entonces ya se va a dudar de cualquier cosa que se haga, ¿no? Y eso no es nada beneficioso porque entonces también eso tiene consecuencias. ¿Cuántas personas o cuántos pacientes no conocen que en vez de tener un tratamiento con un médico, deciden irse con un yerbero, con Herbalife, con ahí alguna cosa, porque ya les tocó conocer tal vez algún médico gandaya o alguna cosa por el estilo que hizo que perdieran la confianza en la comunidad médica en general? Entonces se van por otro lado y eso es en detrimento de su propia salud. Y pudo haber sido generado porque
por algún momento de que le perdieron la confianza al médico, ¿no? Y cosas tan sencillas como, ¿me repite su nombre? No, de no sabe ni quién soy. O sea, ¿qué tal que me va a dar el tratamiento de alguien más? Y eso pasa pues muy frecuentemente. Am, a diferencia de los nuevos fármacos, los cuales están sometidos a regulaciones por instituciones, como les estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, en México, pues es COFEPRIS, en Estados Unidos es la FDA, en Europa es la EMA. Eso no pasa con los procedimientos quirúrgicos. Los nuevos procedimientos quirúrgicos no son regulados por ninguna agencia. Un ensayo clínico quirúrgico no tiene que pasar por COFEPRIS. Un ensayo clínico quirúrgico en Estados Unidos no tiene que pasar por la FDA. ¿No? Entonces, no hay un camino ya escrito para los quirúrgicos de cuál es el proceso de revisión que deben de llevar. Y esto ha causado preocupaciones sobre procedimientos quirúrgicos no validados hechos, pasar por técnicas válidas sin someterse a la rigurosidad de los estudios farmacológicos, ¿no? En donde se tiene que hacer un estudio fase 1, fase 2, fase 3, estudio ya fase 4 postintervención. Esto no pasa en un ensayo clínico quirúrgico, que también es un tratamiento. ¿No? Entonces, pues ahí estamos ya en un problema bastante importante. Existe también, a mí no me gustan los estereotipos, pero la verdad es que los estereotipos existen por algo también. No podemos decir que todos son iguales, ¿no? No todos los políticos son malos, no todos los que están en la cárcel son culpables, no todos los hombres son unos engañadores patológicos, ¿no? O sea, como que, pero sí hay algunos y por algo surgió el estereotipo. Entonces, existe cierta percepción que, ¿qué se dice? A ver, ustedes díganme, ¿qué se dice por ahí de los cirujanos? ¿Qué fama tienen los cirujanos? De narcisistas. Ajá, ¿qué más? De no estudiados. Otra, ¿no? O sea, tienen un montón de estigmas y pues algunos de ellos pues hacen honor a ese estigma. Y existe la percepción de que algunos cirujanos buscan tenerlo todo, no experimentar con procedimientos quirúrgicos novedosos dentro del marco de la práctica clínica, sin pasar por la revisión de los comités de ética e investigación y además publicar en journals científicos, ¿no? Hacer todo rapidito, publicar en el New England, ser famosos, todas las cosas que luego vienen por añadidura con estos hallazgos o logros médicos que se publican y se presentan también en congresos. ¿No? ¿Se acuerdan cuando vimos el pedacito final de la película de Cruzando el Límite, la de Jack Jackman, Hugh Jackman, Hugh, ya saben quién, Hugh Grant. A Hugh Hugh Grant Grant. y el otro Jackman, ¿no? Que al final, pues él estaba haciendo procedimientos quirúrgicos experimentales en pacientes, ni siquiera en pacientes, en sujetos sanos. Y pues él se estaba saltando todas las trancas y haciendo sus experimentos, pues con el objetivo de tener grandes avances en el conocimiento rápidamente y tener pues todo este reconocimiento académico que al final pues sí lo logró, ¿no? ¿Se acuerdan que le llega ahí un reconocimiento de la Casa Blanca en la película? Em, y pues bueno, hay muchos ejemplos de cómo esto sucede y sucede con mucha más frecuencia de lo que nos podemos imaginar. Me... Denme un segundo, tengo frío y voy a ponerme mi chamarra.
Ok. Eh, este es un artículo que fue publicado en el Arab Journal of Urology, en donde cuando revisamos es un reporte de caso, en donde dice que pues en una mujer de 33 años se hizo una cirugía novedosa, se explica la técnica y lo que brilla por su ausencia es el approval del comité de ética, el consentimiento informado de la paciente para someterse a una cirugía experimental. Se observan pues toda la discusión, etcétera, etcétera, y no hubo conflicto de intereses, no, nada que declarar en cuanto a que era algo novedoso, nada. Esta es una cosa de película de terror. Histerectomía vaginal con termofusión, técnica innovadora, experiencia de 1000 casos. Este estudio fue realizado en... ellos mencionan en el estudio, se realiza estudio prospectivo, observacional, longitudinal, descriptivo en el Hospital de Ginecología y Obstetricia Tlatelolco del Instituto Mexicano del Seguro Social en el periodo de septiembre de abril de 2004 a 2000, de septiembre de 2004 a abril de 2008. Las pacientes sometidas a histerectomía vaginal con termofusión, bla, 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 todo esto, describen la técnica y luego ya cambiaron de opinión a la hora de los resultados. Lo que dijeron es que ellos nada más revisaron los expedientes de 1000 pacientes que a alguien más sometió a histerectomía con esta técnica de termofusión innovadora en 1000, o sea, no en uno, en tres, en cinco, en 1000. Por supuesto que hubo eventos adversos, infección, hemorragia de la cúpula vaginal, absceso de la cúpula vaginal, etcétera, etcétera. Una paciente presentó tromboflebitis en el miembro pélvico, 35 pacientes complicadas. Y casual, ¿no? No pasa nada. Comité de ética, consentimiento informado, nada, absolutamente nada. Otro, ¿no? Aplicando una técnica de ponerle tejido de reemplazo a una mano, ¿no? Lo hicieron con el caso 1, todo esto además fue en niños, caso 1, caso 2, describen una técnica reconstructiva novedosa utilizando bla, 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 ¿no? Consentimiento informado de que eso no se había hecho antes, no se menciona, aprobación del comité de ética, no se menciona. No, todo cool para ellos. No hay nada interesante que ver aquí más que el ego de los cirujanos exponiendo sus novedades y nada de protección de los participantes que eran unos pequeños niños indefensos. ¿No? Así me podría ir con muchos ejemplos. Esta es una técnica de reducción de mastopexia, de reducción de senos, el patrón del muñeco de nieve, ¿no? Y pues tienen también una técnica novedosa en donde nos explican todo lo que se hizo, cómo fue la anestesia, etcétera, etcétera. Nada de revisión del comité de ética y así, ¿no? En muchas de técnicas novedosas quirúrgicas, eso es justamente lo que vemos. Entonces, pues hay que reconocer que es un problema. Y esto puede ser que se pueda trasladar no nada más a la cirugía, sino son cosas que a veces se hacen en el día a día, en el consultorio, inclusive, ¿no? Pues le dan algún tratamiento que no está indicado en lo más mínimo para algo, pero usan su juicio
y dan ese tratamiento, ¿no? Entonces, no solamente pasa con los quirúrgicos, sino también los clínicos. En algunas ocasiones se salen de lo que está autorizado, está comprobado que sirve y hacen otras cosas. Por supuesto que no le informan al paciente que eso se lo sacaron de la manga porque consideran que puede funcionar o en su experiencia les ha funcionado previamente. Y pues bueno, ese es como el primer mensaje de esta charla, el saber que tenemos un problema importante en la investigación o investigación quirúrgica. Ahora, también hay que ver, bueno, la vida no es blanca y negra, ¿no? O sea, hay muchos matices de gris y hay muchas situaciones en donde las cosas pues cambian de último momento o hay situaciones en donde los mismos pacientes piden el que se hagan algunos experimentos en ellos, pues por cuestiones desesperadas, ¿no? Entonces, ahora vamos a platicar de situaciones en las que los pacientes se convierten en sujetos de experimentación. Y existen varias situaciones en las que se usa cirugía innovadora en los pacientes, lo cual los convierte instantáneamente en sujetos de experimentación médica, aun cuando no haya un protocolo formal de por medio, ¿no? O sea, tal vez no son el sujeto de investigación 001 que está delineado en el protocolo, que sigue las buenas prácticas clínicas, pero están experimentando con ellos, ¿no? Como lo vieron en la película de Hugh Grant. Algunas de estas situaciones son los casos desesperados donde no hay más opciones, cuando esto es una técnica establecida para una nueva indicación, cuando se modifica una técnica estándar y cuando se propone una cirugía genuinamente nueva. Entonces vamos a platicar de estos distintos escenarios. Casos desesperados donde no hay más opciones. La primera vez que se le ocurrió a alguien que se podía trasplantar un corazón para reemplazar al que estaba fallando, pues definitivamente tuvo que haber sido un caso desesperado, ¿no? Donde una persona seguramente tenía una falla cardíaca muy severa y pues no tenían más tratamientos que ofrecerle. Y alguien dijo, bueno, ¿y si me trasplantan el corazón? O un médico dijo, bueno, ¿y si le ponemos un corazón nuevo a los pacientes? La probabilidad al inicio, la primera cirugía o también trasplante de riñón, del cualquier órgano que ustedes quieran, pues es porque ya de plano se acabaron las opciones y la primera vez que se hacen estas cirugías, pues la verdad es que están destinadas a fallar. La probabilidad de que sean exitosas es muy baja. Sin embargo, hay que también ser empáticos y ponernos en el lugar de las personas con falla cardíaca intratable, ¿no? Debido a que tienen una falla valvular severa, un alto grado de estenosis coronaria, lo que ustedes quieran. Podríamos ponernos en los zapatos de un paciente que está en esa situación y pues todo es sombrío, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Pues la muerte. Este tipo de pacientes ya no tienen realmente mucho que perder. Ya lo perdieron todo, no les queda más que perder el último aliento, pero sí tienen mucho por ganar, ¿no? Entonces pueden decir, le entro, o sea, si la probabilidad es de 1 en 1000, pues de todos modos me voy a morir, ¿no? ¿Qué tal que sí funciona? Acepto. Entonces, esas personas son las que pueden aceptar participar en estas investigaciones, porque como les digo, ¿no? Ya no tienen nada que perder y sí tienen mucho que ganar. Y hay investigaciones que eh, se han fijado en el modo de pensar de las personas que están con enfermedades muy avanzadas. Suelen ser personas que se vuelven muy, muy altruistas. Entonces dicen, bueno, sí, a lo mejor no me ayuda a mí, pero si le va a ayudar a alguien más, eh, le entro. Sí entro a esta investigación porque quiero ser útil, quiero ayudar a alguien más. Entonces ahí la cosa cambia. Evidentemente, cuando se va a hacer una primera cirugía, pues no hay estadísticas que apoyen al cirujano o hay reportes de muertes relacionadas con cirugía cardíaca mayor. O sea, no le pueden decir como en una cirugía tradicional,
¿no? La probabilidad de que haya una complicación es del 10%, porque no hay investigaciones previas que les digan qué puede suceder. Entonces, las personas que se someten a este tipo de cirugías, pues lo hacen confiando absolutamente a- por pura fe en que ojalá funcione. En ese caso, también uno tiene que ponerse en los zapatos del otro, ¿no? También es difícil negarle una ligera esperanza que pudiera ofrecer un procedimiento que fuera radical en su naturaleza y muy aventurado y definitivamente con poca probabilidad de ser exitoso, pero si la persona está consciente, está lúcida y lo solicita y dice, bueno, o sea, me arriesgo, le entro a la lotería y ya sé que tengo todas las de perder, pero ¿y si no? ¿No? Y además, ¿y si eso le va a ayudar a alguien más? Pues también se tiene que tomar en consideración pues el papel de la otra persona. Si los pacientes entienden el panorama de la probabilidad de éxito, entonces su decisión pues no parece ser éticamente problemática, aun cuando la situación claramente sirve a los pacientes que vienen después, ¿no? Esa persona, la probabilidad de que se beneficie va a ser muy baja. Entonces va a servir a los intereses de los pacientes que vienen después y pues a las del cirujano de forma más evidente que al beneficio que pueda tener el propio paciente. Ahora, eso es como lo más radical, ¿no? Hay cosas que son menos radicales, como la mejoría a una técnica existente. Algunas técnicas quirúrgicas no son más que mejoras técnicas a tratamientos ya aceptados, los cuales bien podrían ser documentados con evidencia o solo aceptados como práctica habitual. En estos casos, poner en consideración la opinión de cirujanos que usan la técnica mejorada para saber si consideran que es superior que la anterior. Aquí estamos hablando de clinical equipoise. No digamos que algunas técnicas quirúrgicas se van bueno, con el tiempo se van perfeccionando, así como toda práctica va mejorando con la experiencia, también con la experiencia van haciendo algunos ajustes en sus técnicas y es la misma técnica, nada más están haciendo algunas modificaciones menores, pero no ha habido un ensayo clínico para comparar la técnica original versus la técnica mejorada. Es importante siempre tener información acerca, o sea, evidencia científica de si algo es mejor que algo, pero solamente cuando hay clinical equipoise, cuando hay una duda genuina. Y recordemos que clinical equipoise es cuando no hay consenso entre los expertos o entre los especialistas, que hay una duda genuina. Si todos los cirujanos opinan que dar ese nuevo giro a la cirugía es mucho mejor, es mucho menos problemático que la técnica original, y no hay desacuerdo entre las personas que hacen eso em, constantemente, entonces no hay una duda genuina y sería inclusive antiético hacer un estudio en donde a la mitad se le practique la cirugía o la técnica tradicional y a la mitad se le haga la técnica mejorada, cuando todos los cirujanos opinan que es mucho mejor hacer la técnica mejorada porque el riesgo de sangrado es menor, etcétera, etcétera. ¿No? Todo mundo está de acuerdo en eso por su práctica. Es como hay veces en donde también es una necedad hacer un ensayo clínico. No, por ejemplo, existe un ensayo clínico en donde a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada ya terminal, en donde a la mitad les pongan trasplante de riñón y a la mitad le pongan placebo de trasplante de riñón. Por supuesto que no. O sea, no va, es evidente que ponerles un riñón nuevo funciona. No vas a dejar a la mitad sin riñón
cuando todo mundo sabe que tener un riñón funcional, pues evidentemente es mejor que estar con diálisis el resto de tu vida, que puede ser muy corta, ¿no? O sea, hay cosas tan lógicas que no requieren un ensayo clínico. Entonces, si caen en ese caso, ¿no? En donde sí se ha visto por revisión de expedientes que el 80% de los pacientes que son operados con la técnica original, el 80% tienen sangrado, y cuando hicieron algunas modificaciones, el 2% tiene sangrado, no vamos a hacer un ensayo clínico si todos los cirujanos opinan que es mucho mejor hacerlo de la manera novedosa, y a la hora de revisar los expedientes, pues es clarísimo que es mejor hacerlo como se hace ahora. Simplemente lo mejor es hacer la publicación de la experiencia, etcétera, etcétera, pero no someter a riesgos a las personas de manera innecesaria, ¿no? Los estudios de investigación en seres humanos solamente están justificados cuando no se puede obtener una respuesta por otros medios. Y en este caso, pues la respuesta se obtiene por medio del consenso en donde todos opinan igual, y la revisión de expedientes es muy evidente. Ahora, no obstante, adicionalmente a la impresión de cirujanos, sí debe de realizarse una revisión formal acerca de los desenlaces de la cirugía usando la nueva técnica y la técnica existente. No hacer una buena revisión de los expedientes, hacer las pruebas estadísticas, hacer los ajustes por las covariables necesarias, hacer un estudio formal, pero retrospectivo. No vamos a hacer un estudio prospectivo en donde el riesgo para los participantes sea alto. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. ¿Cómo se debería de proceder? El primer requerimiento necesario en innovación quirúrgica es la honestidad absoluta acerca del tratamiento propuesto. Y esto es algo buenos días. Esto es algo que debemos ay, me distraje, perdóname. La honestidad, la enfermera. Miren, el mejor consejo que les puedo dar es siempre sean honestos y transparentes. Nunca se van a equivocar si dicen la verdad. Em, si en el momento en el que empezamos a esconder cosas y se vuelve turbio el asunto, ahí es cuando pueden empezarse a generarse los problemas. Se vale decirle a una persona, o es lo correcto decirle a una persona, mire, su situación es esta, el tratamiento tradicional o lo que sería el tratamiento estándar es este. Eh, no obstante, sus condiciones particulares puede ser que hagan que usted sea susceptible de tener más complicaciones si se hace esto. No se hace de rutina, no está comprobado que sea lo mejor hacer esto otro que yo le quiero proponer. Sin embargo, pues se lo pongo sobre la mesa, podemos discutirlo, mi plan es este, aquel, etcétera, etcétera. Y solamente siendo absolutamente honestos con los pacientes, pueden tomar una decisión conjunta. Y a lo mejor el paciente dice, pues sí, órale, sí, sí, le entro, porque pues tal vez una cirugía como la que se haría tradicionalmente no la aguantaría, pero si hacemos esta nueva técnica que usted me está proponiendo, pues puede ser que sí me funcione. O a lo mejor el paciente dice, no, conmigo no ande experimentando, gracias. Háganme lo que se hace siempre o no me hagan nada, pero no quiero. El problema es cuando no se les dice y nada más andan haciendo termofusiones novedosas en 1000 pacientes sin avisarles, ¿no? Ahí es en donde está el problema. Si quieren hacer algo, díganlo de frente, explíquenle bien. Es más, pidan el respaldo del comité de ética hospitalario
porque ahí tienen un dilema, ¿no? Normalmente cuando uno se atreve a pensar en una alternativa, es porque lo que se le ofrecería tradicionalmente a esa persona no le funcionaría, ¿no? Entonces podríamos acercarnos al comité de ética y decir, oigan, tengo esta situación, este paciente tendría que, ya, ¿de qué se ríen? Cuéntenme el chiste. Veo muy divertido a José Alberto. Bueno, podrían acudir al comité de ética y plantear la situación y decir, miren, tengo este paciente que tiene esta situación, se le debería de ofrecer este tratamiento, pero el riesgo de ofrecerle este tratamiento supera el beneficio, por lo que proponemos hacer esto, aquello, y pues bueno, queremos que nos ayuden aquí a contemplar los riesgos, los beneficios, etcétera, etcétera. Nunca hacer nada por debajo del agua, siempre todo súper transparente, súper abierto, buscar siempre el consentimiento del paciente, decirle que le pueden explicar eso a alguien más, que puede pedir una segunda opinión, todo, pero siempre bien transparente. Solo la revelación de todos los detalles con absoluta claridad le permite al paciente proporcionar el consentimiento informado. Y a veces innovar está bien, pero debemos de hacerlo siempre de manera totalmente transparente y con el consentimiento de las personas. Porque a veces hasta por serendipia se han encontrado tratamientos maravillosos y cosas que le han ayudado mucho a la gente, pero si nosotros queremos hacer un experimento a nivel individual, sin un protocolo, tenemos que hacerlo con consentimiento de la persona que lo va a recibir. Estos dos autores, Bernstein y Bampo, han recomendado obtener la aprobación del Comité de Ética en todos los procedimientos quirúrgicos, ya sea en el marco de un ensayo clínico o de procedimientos novedosos programados o para modificaciones mayores de técnicas quirúrgicas aceptadas. Nunca hacerlo por sus pantalones, sino siempre respaldados por el Comité de Ética, para que no vaya a haber ahí ningún problema de cosas que no vislumbraron, o cuestiones pues también legales. A veces es difícil determinar cuando una cirugía innovadora se convierte en investigación. El límite está ciertamente cruzado cuando esto se publica, cuando se reporta en una reunión científica o se publica en un journal. En el momento en el que ya lo sometemos a un congreso o lo mandamos publicar, bueno, ahí ya se cruzó la línea de la innovación y entra en el terreno de la investigación. En ese punto, todo estudio posterior que le dé seguimiento a esa técnica tiene que ser realizado en el contexto de un protocolo de investigación bien definido. A lo mejor algo se hizo porque se tenía que resolver en el momento esta situación de emergencia o no sé, ¿no? Resolvían lo que tenían que resolver, pero si lo publican y quieren seguir haciéndolo, ya no lo pueden hacer así porque sí, sino que se tiene que hacer por medio o bueno, con el aval del comité de investigación, ¿ok? Y se tiene que tener aprobación del comité de ética. Mucho de lo publicado en revistas de cirugía involucra revisión de casos retrospectivos o datos recolectados de bases de datos prospectivas, que es justamente lo que vimos en el estudio del IMSS, ¿no? Hacen todo prospectivo y luego lo publican como si fuera retrospectivo. Eso es evidentemente trampa porque ya tenían la idea de que eso iba a ser un estudio y lo iban a publicar. Entonces recolectaron los datos de manera prospectiva y luego lo publican como una revisión. Eso es jugar sucio. Se recomienda que los protocolos para realizar esa clase de publicaciones sean sometidos a revisión, eh,
por el Comité de Ética. Para bases de datos prospectivos cuyo propósito es la publicación, deben hacerse los esfuerzos necesarios para obtener consentimiento informado de los pacientes antes de incluirlos en las bases de datos. ¿Cuántos no digan de ustedes, cuántas personas conocen que tienen bases de datos de sus pacientes, no para cuando se ofrezca? ¿Cuántos servicios no tienen todo eso? ¿Y cuántos consentimientos informados de los pacientes tienen para poder recolectar esos datos con fines de investigación? No. Entonces, y tenían en la mente el hacer uso de esas bases de datos para publicaciones. Bueno, entonces, esos amigos suyos deberían de ver este video para que vean que eso pues no es correcto. Si quieres hacer uso de información, escribe un protocolo, pide permiso para recolectar los datos y recoléctalos por la derecha sin estar haciendo cosas buenas que parezcan malas. ¿Ok? Um, Bueno, aquí, A Novel Approach for the Treatment of Spider Veins. Este es un estudio que clasifican como con nivel de evidencia 4. No recuerdo exactamente qué es lo que estábamos viendo acá, pero a ver, 20 patients had more. A Novel Approach for Treatment. Sí, otro estudio más en donde los métodos que fueron realizados, pues bueno, lo hicieron en mujeres en las cuales cuando uno revisa el artículo completo, pues no hubo un proceso de consentimiento informado, no hubo una evaluación del comité, muy bien descrita la técnica, etcétera, etcétera, pero pues no, claramente tenía eso fines de investigación y lo hicieron como tal, pero no obtuvieron el aval de ningún comité y no tenían registro. Evidentemente no está publicado en Clinical Trials. Y las revistas de cirugía ahora ya empiezan a ser un poco más estrictas, pero antes pues no pedían ni siquiera el número de registro ni absolutamente nada, ¿no? Puede suceder que no todos también, no todos sepan la distinción entre práctica clínica, investigación, lo que está bien, lo que está mal. Bueno, yo digo, hasta la clase de hoy ustedes no identificaban tal vez el tema problemático de las bases de datos, ¿no? O sea, no necesariamente uno lo hace de mala fe. Puede ser que lo haga de buena fe, pero como dicen las leyes, el desconocimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad. Y la declaración de Helsinki dice que solamente las personas con los conocimientos de ética, los conocimientos técnicos y metodológicos deberían de hacer investigación. Entonces, pues la verdad es que cualquier residente inclusive que tiene acceso a los expedientes o la base de datos se le hace muy fácil empezar a recolectar datos, hacer sus bases de datos, pero no tienen la formación para hacer uso de esa información. Entonces, ustedes, al ya saber esto, acaban de adquirir una responsabilidad moral de hacer que permee esta información. ¿No? No tanto, me encantan los dichos, pero aquí aplica otro. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, si ustedes ven que están haciendo cosas indebidas y no dicen nada, ¿no? Pues se vuelven cómplices de cosas que son inadecuadas, ¿no? Siempre que vemos algo que está mal y no hacemos nada, automáticamente nos convertimos en cómplices. Entonces, es común, ¿no? Que exista una confusión entre si deberé de pedir permiso al comité de ética para esto o no. Si tienen duda, busquen al comité y pregunten.
¿no? Lo más probable es que ellos les respondan rápidamente si requiere aval o no requiere aval del comité. A mí constantemente me buscan para preguntarme cosas de que tienen duda, ¿no? Por ejemplo, que si se van a usar los aparatos del ensayo, bueno, de un estudio para cuestiones de unas prácticas con pacientes, ¿debo de pedir permiso al comité? No. Pero a ver, si tienen duda, pregunten. Un estudio reciente, digo, esto ya no está nada reciente porque fue de 2008, pero un estudio reciente sobre los requerimientos de revisión por un comité de ética para investigaciones en humanos encontró que 83% de los journals requirió una aprobación del comité de ética. La mayoría de ellos requieren que se mencione la aprobación en el cuerpo del artículo. Hace 10 años era 47% los que requerían la aprobación de un comité. Aún siguen existiendo revistas, sobre todo las predadoras, que no piden que tengas un aval del comité. Y la evidencia sugiere que el proceso de revisión ética para publicaciones es alta para estudios prospectivos. Cerca del 92% son revisados por un comité de ética, pero relativamente bajo para estudios retrospectivos. Solamente 30% son revisados por un comité de ética en investigación. Mucha gente cree que por ser un estudio retrospectivo no tiene que pedir permiso al comité. Y pues bueno, eso es un error. Se encontró en un estudio de Reitzma que encontraron que solo el 28% de los autores publicando resultados de procedimientos quirúrgicos en el año 2000 a 2001 habían sometido su protocolo a un comité de ética en investigación. Imagínense, de los quirúrgicos, ya en el año 2000 solamente el 28% habían sometido a un comité de ética. Entonces, bueno, esto, si bien es un problema más grave en los estudios quirúrgicos, aplica para muchas más cosas, inclusive para dentro de los, bueno, esto ya se los platiqué, ¿no? El Clinical Equipoise, que es que haya una duda genuina sin la cual no podríamos hacer un ensayo clínico. ¿Ok? Con esto termino. Y pues moraleja, siempre ser absolutamente transparentes. Se vale a veces experimentar, reaccionar, a veces cuando hay una cirugía de emergencia, pues tienen que resolver, ¿no? O sea, se tienen que salir de lo tradicional y está bien, es su chamba, ¿no? En ese momento hay que resolver, pero si lo publican, lo mandan a un congreso y quieren darle seguimiento a eso, pues entonces ya se convierte en una investigación y tiene que pasar por todas las de la ley. ¿Ok? Muy bien, bueno, voy a subir esta sesión a YouTube y les mando la liga para que puedan ver, para que puedas ver el inicio y los demás puedan ver. ¿Sabes? La próxima semana, Gracias. la No, próxima doctora, semana gracias. vamos a platicar de otra cosa. No tengo claro si ya hablamos de la relación médico-paciente. No. Ok. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de la relación médico-paciente, ¿ok? Va, Gracias. ok. Nos vemos. Bye bye. Gracias. Bye. Gracias.